Muy buenas tardes, queridos amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Quédense con nosotros porque hoy vamos a hablar de un libro muy interesante que, bueno, yo creo que todos hemos leído, y si no lo hemos leído, por favor, hay que leerlo. Pero era una lectura realmente de ley en la primaria, realmente. El Principito se entendía que era una lectura para niños, pero creo que también es muy aplicable, si no es que hasta más aplicable, para adultos que hemos olvidado el ser niños. Y para eso nos viene a platicar Elías Muñoz del Principito. Hola, Elías. Hola, Maru, muchas gracias por la invitación. Y sí, como tú dices, hablar de este libro que, bueno, pues ya tiene muchos años, ¿no? De que fue publicado por primera vez y que no deja siempre de que lo lees, de darte una enseñanza, ¿no? Creo que eso es lo más rescatable. Como tú dices, quizás es una lectura obligada de primaria, secundaria, quizá, pero yo creo que la mayoría lo ha leído, pero si no, darnos la oportunidad de volverlo a releer, ¿no? Porque te vas dando cuenta que las enseñanzas que va dando el libro se van ajustando a cada etapa de tu vida, ¿no? Creo que es muy importante eso. De hecho, Elías, comentábamos fuera del aire justamente que lo hemos leído en diferentes etapas de nuestras vidas y finalmente siempre nos deja algo distinto y comenzamos a ver esas visitas que hacen los principitos, el Principito a los distintos asteroides como algo distinto, aplicable a nuestra vida de este momento. Exactamente, sí, es un libro que cuando uno se da la oportunidad de volverlo a leer siempre le va dejando una enseñanza distinta y incluso de acuerdo a las circunstancias que uno va teniendo, ¿no? Es un libro muy sencillo, consta de menos de 80 hojas, entonces una tarde se lee muy rápido, ¿no? Sí. O sea que no hay pretexto para no leer El Principito, ¿eh? O sea, y si no lo leyeron en la primaria, bueno, ahora por favor hay que leerlo. Y ahora, bueno, darle un poco de interpretación dirigida a las empresas, ¿no? Porque nuestra sección es libro para emprendedores, ¿no? Ajá. Y también saber que de ese pequeño libro se pueden obtener muchas enseñanzas aplicables a las empresas. Sí, no es que Elías se fumó algo y de a todo le encuentra algo para emprendedores, pero de verdad que hay muchas enseñanzas bastante interesantes para los emprendedores, pero no solo para los emprendedores, sino para los ya empresarios dentro de las páginas de este libro y que, bueno, en un primer momento cuando Elías me hablaba de que quería platicar del Principio, yo le decía, bueno, ¿y para emprendedores? Sí, y de verdad, cuando te pones ese chip y empiezas a leerlo, es impresionante todo lo que te viene encima de enseñanzas. Realmente es un libro bastante amplio y generoso en dar buenos consejos, ¿no? O bueno, que los tienes que tomar tú, de acuerdo a tu realidad. Exacto. Sí, fíjate que es un libro que, siendo sincero, para mí, yo lo considero que es mucho a nivel personal. Ajá. Es un libro que tienes que utilizar tú y que lo tienes que estar releyendo para el tema personal. Ajá. Pero como tú dices, poner ese chip para empresarios y emprendedores, te das cuenta que muchas de las cosas también interactúan en la empresa. Sí, porque al final de cuentas, y también lo comentábamos ahora que preparábamos el programa, a final de cuentas lo importante es entender eso, o sea que finalmente el mundo está lleno de personas, con todas las dificultades que traemos encima las personas, ¿no? Exacto. Y las empresas, pues, ¿de qué están hechas? Pues de personas, ¿no? O sea, realmente son los elementos más importantes de la empresa, ya lo platicábamos la vez pasada que nos visitabas, Elías, de lo importante que es el capital humano dentro de las empresas, y yo creo que efectivamente el hecho de que este libro nos deje ver cómo ser mejores personas, pues a mí nos ayuda a ver cómo podemos ser mejores dentro de la empresa. Exacto. Y fíjate que este libro recientemente hubo una adaptación en el cine, que igual salió como por noviembre, diciembre. La película fue una buena película hasta la mitad, ¿no? Se podría decir de que fue una muy buena adaptación hasta la mitad de la película. Después como que el director ya le quiso dar un nuevo aire a la historia y como que ya no agradó mucho a la mayoría de los que gustan de este libro. Y entonces cuando ahí surge la idea, bueno, sí es cierto, o sea, el Principito no ha, bueno, más bien a lo que quería referirme es que, bueno, hacen esa adaptación y la tratan de modificar. Y me he dado cuenta que en redes sociales y en Facebook y todo eso, a raíz de esta película, o incluso antes, utilizaban el Principito y le metían unas frases, cosas que no están ni siquiera en el libro. O sea, sucede muy curioso, te lo juro, hay veces que subía, cuando yo lo leí fue antes de que saliera la película. Ajá. Y ya cuando fui a ver la película, pues te quedas y dices, bueno, pues no fue una muy buena adaptación, ¿no? Y utilizaron frases que ni siquiera están en el libro. Y luego así lo veías en Facebook, lo veías con amigos y todo,
que utilizaban frases que ni siquiera vienen del libro, ¿no? O que de alguna forma las tomaron, pero que no fueron dichas de la misma manera, ¿no? Entonces, como que la publicidad que empezaron a utilizar no es destinada a lo que quiere decir el libro. Pero bueno, si al final te deja eso de quererlo leer otra vez, bueno, pues tú mismo te formas tu criterio, ¿no? Otra vez, Pues yo creo que el Principito desde su asteroide han de haber dicho, yo les propuse que fueran creativos, pero no tanto. Sí, es un libro de 1943. Wow. Imagínate, muchos años han pasado ya, ¿no? Pero está escrito espléndidamente, realmente se te va así, o sea, lo empiezas a leer y todas esas visitas que hace a otros asteroides te mantienen realmente conectada con el libro y muerta de risa, o sea, realmente muchas cosas porque los seres humanos de repente hacemos cosas muy absurdas y pensamos de manera muy absurda y mucho lo que hace el Principito es llevarnos al absurdo con los diálogos que tiene con estos personajes que ahorita ya iremos platicando. Exacto, solamente un poquito de historia. ¿Quién escribe el libro? Antoine de Saint-Exupéry, y lo publica el 6 de abril de 1943. ¿De qué trata el libro? Bueno, pues se trata de un piloto que queda parado en el desierto. A través de eso empieza a recordar un poco de su niñez y después es despertado en la noche por un personaje que viste el traje de un príncipe, pero que parece un niño, ¿no? Entonces es un poco donde empieza a redundar la historia y que le pide que le dibuje un cordero, ¿no? Le pide que le dibuje un cordero, pero primero le pide que le diga qué es lo que ve en un dibujo, ¿no? Exacto. Entonces en el dibujo todo el mundo ve un sombrero y él dice que es una boa, ¿no? Que se come un elefante. Una boa que se come un elefante con la imaginación de los niños, con la imaginación de los niños, con la creatividad de los niños, decían, ¿cómo no puede ver que la boa se comió un elefante, ¿no? Y nosotros en nuestro mundo serio, que ahorita ya hablaremos de ese mundo serio que creemos tener los adultos, ¿no? O sea, decimos, es un sombrero, ¿no? O sea, nos parece inconcebible la idea de que pueda existir la boa que se comió el elefante y que el dibujo represente eso. Así es. Y entonces, por ejemplo, platicaba esto, que a mí se me hace un libro mucho de tema personal, que lo puedes explotar mucho en tu ámbito personal, ¿no? Y a mí para la primera parte y la última parte se me hacen como que es para explorar el tema personal, ¿no? Donde yo encuentro un poco más de inclusión al tema empresarial es en la parte en la que el Principito empieza a visitar los diferentes planetas. Ahí es donde yo encuentro un poquito más la mezcla y la interpretación hacia el tema de empresarial. Entonces, bueno, siguiendo con un poco de la historia, el Principito le cuenta a este personaje que él tenía una rosa en su planeta, ¿no? Y que esa rosa era muy vanidosa y que por eso él decide dejarlo, ¿no? Y entonces se va el Principito y entonces cuando quiere empezar a visitar los planetas, ¿no? Pero para este punto le cuenta cómo es su planeta. Dice que es un planeta no muy grande, donde existen 3 volcanes que son chiquitos, donde él se puede sentar incluso. Hay una rosa y existen los guabats, ¿no? Que son los árboles que crecen y que el Principito tiene que quitar para que no ocupen todo el espacio del planeta. Y entonces es un punto muy interesante que tú me rescatabas cuando preparábamos la entrevista, acerca de que los guabats se pueden ver como aquellas cosas que son focos rojos en las empresas, ¿no? Que si no las limpiamos y no estamos atentos a quitarlas en un momento, pues bueno, van a terminar consumiéndose gran parte del planeta, ¿no? Por así verlo, por la empresa. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, Elias. Y bueno, nada más aclarar que al inicio del libro, el que dibuja esto de la serpiente es el piloto, ¿no? Ajá, el piloto. Es el piloto, y entonces cuando era un niño, y entonces como todo el mundo le dijo, ay, bueno, eso es un sombrero, pues perdió como la fe, y ese gusto por dibujar, porque dijo, bueno, de plano, este mundo del dibujo no es lo mío. Y en cambio el Principito le dice, es que dibújame un cordero, y entonces le dibuja un cordero y no le gusta ningún cordero al Principito. No, uno está muy gordo, otro está muy flaco, otro no sé, pero no le gusta al Principito, pero le pide que le dibuje un cordero, y entonces en la imaginación del piloto le dibuja una caja donde adentro está el cordero para que lo imagine el Principito, y él queda fascinado con la idea y dice, está padrísimo. Está hermoso el cordero. Pero y justamente ahorita que hablas de los baobabs, justo en algún momento le pregunta dentro de este diálogo que sostienen que si los corderos se comen los baobabs, ¿no? Y este mundo adulto en el que vive el piloto le dice, bueno, es imposible, necesitarías un regimiento de elefantes para
para poderse comer los baobabs, ¿no? Y porque dicen que es del tamaño de una iglesia, un baobab. Y lo chistoso, lo lindo de esta anécdota que cuentan, bueno, de esta parte del libro, es que dice que el Principito le dice, sí, pero en algún momento fueron pequeños. O sea, pueden crecer del tamaño de una iglesia, pero cuando nacen, cuando son pequeños, ¿no? Entonces, la idea es no dejarlo crecer porque entonces las raíces acaban con el planeta. Y eso decíamos fuera del aire, Elías, y que lo íbamos a traer aquí con el auditorio, era esta situación de cómo a veces en las empresas dejamos las cosas chiquitas a ser muy grandes, ¿no? Entonces se convierte en un gran baobab. O sea, realmente, si no lo estamos cuidando, si no estamos pendientes de lo que está sucediendo, pues tarde o temprano, pues va a haber unas raíces que va a estar muy complicado y se van a dispersar por toda la empresa. Y eso que se pudo haber reparado en el momento que sucedió, pues entonces se va trayendo más grande, sí. más y más problemas, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ese tema de los baobabs a mí me hizo muchísimo sentido, francamente, porque de hecho te comentaba que era este tema como de relacionarse con la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Que si no la reparas, pues seguramente al ratito el descuido se va a volver en un descuido mayor y después ya va a ser un desastre y tal vez alguien se meta por la ventana y estropea aún más el inmueble, ¿no? O sea, todo este detalle. Igual el baobab, si no lo vas cuidando, si no eres precavido en que no crezca, pues de repente se vuelve algo terrible para la empresa, ¿no? Sí, se vuelve un problema. En el caso del Principito, si el baobab crecían, pues ya no iba a poder vivir en su planeta, ¿no? Ya no cabría. Ya no cabría, exacto. Porque lo que dice es que su planeta es como por lo que él describe, es como del tamaño de una casa, ¿no? O sea, lo recorre todo rapidísimo. Entonces, pues si deja crecer a 3 baobabs, pues ya se quedó sin casa, ¿no? Segundo punto, bueno, cuando nace la rosa y el Principito se empieza a querer y enamorar de la rosa, pues se da cuenta que la rosa pues tiene una forma especial de ser, ¿no? Uno podría decir vanidosa o que quiere la mayor atención y todo eso. Y entonces el Principito decide dejarlo. Rescatable en este punto, solamente comentarlo porque sí se relaciona un poco con el tema empresarial, no se relaciona mucho, pero lo más rescatable de aquí y lo que me gusta es que el Principito dice, no supe comprender nada entonces, debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. La flor perfumaba e iluminaba mi vida y jamás debí de huir de allí. Y dice, no supe adivinar la ternura que ocultaba sus pobres astucias, ¿no? Y al final cuando el Principito se va, la rosa le dice, sí, yo te quiero, ha sido mi culpa que tú no lo sepas. Este tema entra mucho referente a que a veces no sabemos pedir las cosas y hay veces en que no sabemos todo lo que la otra persona nos da, por ejemplo, y sí, pues juega un poco en el papel empresarial, más al personal y familiar, ¿no? Pero en el tema empresarial, pues sí, muchas veces podemos tener una persona que le exigimos mucho, pero que nos importa lo que nos da en ese momento, pero no vemos todo lo que está detrás, ¿no? Entonces en un tema empresarial, claro que queda ahí, ¿no? Porque también muchas veces está solamente lo que platicábamos una vez en un programa, los huevos de oro, ¿no? Solamente nos interesan los resultados ahorita, pero no nos interesa cómo está la empresa, o sea, cómo está la gallina funcionando, si está funcionando bien para generar esos huevos, ¿no? Creo que al final de cuentas no nos perdemos en ese sentido. Sí, de acuerdo, y yo creo que eso es muy importante, sobre todo que se relaciona con un tema que tiene que ver con valorar, ¿no? O sea, realmente creo que a veces, efectivamente, cuando pierdes algún elemento te das cuenta de qué valor tenía, ¿no? Exacto. Bueno, también ocurre que luego pierdes algún elemento y dices, ay, qué bueno que se fue, ¿no? También puede ocurrir. Claro que sí. Pero en algunas ocasiones, a veces estás tan centrado en ciertas cosas que estás buscando que no te das cuenta de todo lo que la otra persona puede dar, ¿no? Que se va a relacionar al ratito con un asteroide que vamos a hablar acerca de qué es lo que le tienes que pedir a la gente, pero es justamente eso de cómo a veces tenemos muchas rosas en casa, bueno, incluso en la vida personal, en la vida familiar, tenemos muchas rosas muy lindas en casa y no nos damos cuenta de que tenemos esa rosa, ¿no? O sea, pareciera como que ahí está nada más de adorno. Y claro, o sea, en el momento que desaparece la rosa te das cuenta que existía. Entonces creo que no hay que esperar hasta ese punto. O sea, debemos de empezar a ver qué es lo que tenemos y a valorar lo que tenemos. Porque a veces nos extraviamos mucho en el camino de lo que queremos. Exacto. Y nos olvidamos por completo de lo que tenemos. Exacto.
Entonces creo que eso también puede ser una muy buena enseñanza en el nivel personal, pero también en el aspecto de la empresa, ¿no? O sea, ¿por qué no damos un vistazo a la gente con la que contamos ahorita y vemos a ver qué está pasando en sus vidas, si están contentos, si no, si les está llenando el trabajo, si no, o sea, igual y si descubrimos algo que tal vez les está paralizando de repente, pues igual lo quitamos y puede dar más la persona de sí misma, ¿no? Entonces, eso es importante, porque a veces en el día a día, en el acelere del día a día, nos olvidamos que cada persona pues tiene una capacidad distinta y le pedimos cosas que no quiere o que no sabe hacer, ¿no? Entonces, mejor ponerte a ver qué rosas tienes. Exacto, nos han enseñado a siempre querer más, ¿no? Y no tener en determinado momento, no sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Sí. Es una realidad. Pero lo que te dice esta anécdota, y en cierto, creo que todo el libro es eso, ¿no? Que tienes que aprender a ser feliz con lo que tienes, ¿no? No quiere decir que no tengas ambición de poder generar más cosas, de querer tener más cosas, pero que todo se vaya dando de forma paulatina, ¿no? Que con lo que tienes es suficiente para tener para ser feliz. Sí, pero al menos, o sea, no es quédate ahí con lo que tienes, efectivamente, pero es velo, ¿no? Exacto. O sea, velo, disfrútalo, ¿sí? ¿Para qué quieres tenerlo? Bueno, Elías, ¿te parece si vamos a un breve corte y seguimos al regreso hablando del Principito y ahora sí a ver en esas visitas que hizo a los asteroides? Claro que sí. Bueno, amigos, no se vayan, enseguida volvemos, estamos en Desde los Libros. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno,
amigos, ya estamos de vuelta Desde los Libros. Estamos platicando hoy en nuestra sección Libros para Emprendedores con Elías Muñoz del libro El Principito y sus enseñanzas para emprendedores y empresarios. Elías, bueno, entonces nos fuimos al corte con ese tema de los baobabs, de ese tema de valorar las rosas que tenemos, de valorar lo que tenemos y claro, o sea, también tener ambición y querer lograr más, pero teniendo en cuenta lo que tenemos hoy. Exacto. Viendo lo que tenemos hoy y de ahí partir para, bueno, lo que queremos conseguir y también entender por qué lo queremos conseguir, porque al ratito nos vas a hablar de un asteroide muy interesante que luego tenemos miles de cosas pero no sabemos ni para qué las tenemos, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, en este viaje, después de que se despide de su rosa, el Principito, para entretenerse, pues decide visitar una zona de asteroides donde después se convierten en distintos planetas. Uh-huh. Y entonces el primer planeta que llega está gobernado por un rey. Uh-huh. Uh-huh. Entonces al inicio el rey pues, era la única persona que había visto en mucho tiempo, y entonces lo trata como un súbdito, ¿no? Le dice al Principito, tú eres mi súbdito, ¿no? Y el Principito dice, si nunca me ha visto, ¿por qué me reconoce luego, no? ¿De qué se trata? Oiga, yo voy llegando, ¿no? Dice, pero yo aquí soy el rey, ¿no? Bueno, de esta plática que tienen, que es muy interesante y que sí, al final de cuentas deja muy absurdo a todas las cosas que quería decir el rey, porque el Principito le dice, bueno, pues es que yo quiero ver una puesta de sol, y usted me la puede conceder, ya que usted es el rey y todos le obedecen. Y dice el rey, claro que sí, te la puedo conceder, solamente que ahorita no. Y entonces el Principito, y entonces, ¿como cuándo será buen tiempo? Dice, como a las 7:45. Sí, claro. Pero también se me hace muy razonable el hecho de lo que el rey le comenta al Principito. Dice, si yo ordenara frecuentemente a un general que se transformara en un ave marina y el general no me obedeciese, la culpa no sería del general, sino mía, ¿no? De acuerdo, 100%. Y dice, solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar. Uh-huh. Y eso me parece muy acertado de lo que dice el personaje del rey, ¿no? Uh-huh. Eso te habla mucho de liderazgo, y mucho de liderazgo en tema de empresa. Es cierto, si tú le pides a tu empleado que se convierta en un ave marina y no se puede convertir en una ave marina, pues no tuvo la culpa el empleado, ¿no? No, claro. Eres tú que no estás consciente que ninguna persona se puede transformar en una ave marina, ¿no? Sí, claro. De eso te habla, eso es algo muy lógico, ¿no? Pero en el tema empresarial, en el tema de liderazgo es, bueno, pues tienes a tu gente, de acuerdo a cómo la seleccionaste, pues pídele las cosas que pueda hacer ese tipo de personas, ¿no? ¿Le puedes exigir un poquito más? Claro que sí, pero a lo mejor necesitas cierta capacitación para poder llevar a cabo ciertas funciones, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy divertido. De hecho, ese diálogo que tienen, bueno, el Principito efectivamente decía, bueno, soy tu súbdito, claro, pero soy el único. Exacto. O sea, en este planeta estamos tú y yo, o sea, gracias por darme el papel de súbdito. Pero sí es muy interesante porque el rey sentía como hasta placer en ordenar, o sea, el tener el poder sobre algo, ¿no? Y yo creo que este tema del ordenar, de entender en las empresas particularmente, de entender que el socio fundador, el jefe, es el que ordena, pues ya está un poco también como un poco retrasado, ¿no? O sea, hoy en día sabemos que es más un tema de liderazgo, un tema de ser un líder que de ser un jefe, ¿no? O sea, cada quien tendrá su estilo particular, obviamente, pero creo que sí está un poco rebasado ya, porque en esta nueva ola en donde lo más importante en las empresas son las personas, pues entonces la capacidad del líder va a ser justamente encontrar al mejor equipo, saber motivar al mejor equipo y entender de cada uno cuáles son sus cualidades y habilidades, ¿no? Porque muy usual era antes en las empresas, bueno, y seguramente se sigue dando, no lo dudo para nada, pero en las empresas sucedía que alguien iba porque necesitaba el trabajo, pero no estaba capacitado para ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, y de hecho creo que en algún programa pasado nos mencionabas el ejemplo de las ventas, ¿no? O sea, me hago vendedor, pero no tengo ni la más mínima idea de cómo vender un clavo, ¿no? Entonces es esto de, hay gente que puede decir, tiene cierta vocación, y hay vendedores que son extraordinarios, nada más los ves y ya les quieres comprar y no entiendes cómo lo hacen. Realmente es cierta vocación. Entonces, efectivamente, o sea, cuando tú pides a alguien algo, pues entonces tiene que estar relacionado con lo que esa persona es capaz de dar. O sea, si no es como pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, realmente ese es el tema. Y no es que el otro esté mal, efectivamente, o sea, tú como líder simplemente es el que también estás mal en dar una orden que es totalmente, no sí,
incumplible, ¿no? O sea, en este caso, pues si te mandan a parecerte un atún, ¿no? O a volverte atún, pues cómo vas a obedecer una orden que no es razonable. Y creo que algo muy interesante es justamente eso que dice que él tiene derecho a exigir obediencia porque sus órdenes son razonables, ¿no? Entonces, creo que al final, ese tema de la obediencia, del seguir lo que el líder nos pide, es efectivamente que el líder debe saber qué es lo que va a pedir y a quién se lo va a pedir, para que eso sea tomado con seriedad, ¿no? Exacto. Bueno, no con la seriedad de los adultos, que ahorita vamos a ver la seriedad de los adultos. y hay otro punto, el rey sigue diciendo, la autoridad se apoya antes que nada en la razón. Ajá. Ajá. Y luego dice, yo tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Exactamente. ¿No? Creo que esas dos frases son de ley para todos aquellos que son líderes en una empresa. Creo que es fundamental eso, ¿no? Mi autoridad siempre tiene que estar sostenida por la razón, ¿no? Sí, claro. Y tengo derecho a exigir obediencia de determinada forma, pues sí, claro, pero si mis órdenes son razonables, ¿no? Sí. Entendiendo que sé cuál es tu capacidad, sé lo que eres capaz, y bueno, pues mi orden tiene que ir referente a eso, ¿no? Sí, claro, y bueno, aparte si es para lo que te contraté. O sea, que ahorita ya eso de orden, entonces, pues, se puede llegar a algún punto de interpretaciones, ¿no? Pero claro. al final de cuentas es exactamente lo mismo. Te pido que realices una función y entonces yo tengo que asegurarme de que tienes esa capacidad para poder cumplir esa función. Sí, que finalmente esa es la obligación primera del líder, ¿no? O sea, porque se supone que si tú pones en un puesto a alguien, pues entonces es porque sabes que esa persona sabe desempeñarlo. Exacto. Y si no, pues entonces ¿por qué la pusiste ahí? O sea, no es responsabilidad del otro estar ahí. O sea, finalmente tú lo estás dejando entrar a tu empresa y si no eres claro en lo que necesitas, porque aparte otra cosa buenísima que ocurre en las empresas es que él debe de entenderme. O sea, él debe entender lo que tiene que hacer, por eso lo contraté. Sí, claro, pero ¿qué le pediste? No, bueno, es que tiene que ser obvio. No tiene que ser obvio. O sea, acércate a la persona y dile qué necesitas de esa persona, para que la persona sepa qué estás esperando de él, ¿no? Porque a veces hacemos unas expectativas altísimas de la persona, pero no se las comunicamos y pensamos que el otro como por ósmosis se va a enterar, ¿no? Entonces, no es así. O sea, realmente, pues la claridad es esencial para cualquier relación en cuanto a la comunicación. Si yo necesito que tú hagas esto, pues entonces te lo comunico y tú lo haces. Exactamente. Entonces creo que eso es algo muy interesante. Indudablemente ese primer asteroide del rey me pareció muy, muy divertido. Pero por este placer que sentía en dar órdenes, pero a veces de repente sin entenderlas, ¿no? O sea, nada más porque es que quiero sentirme rey, lo siento. Exacto. Entonces, eso es muy importante de ese breve capítulo que... De ese breve capítulo que te enseña mucho, ¿no? Porque también en el aspecto personal entra mucho de eso, ¿no? Cuando queremos mandar solamente por mandar, pues no, ves que no funciona, ¿no? De acuerdo, totalmente, Elías. Entonces el segundo planeta es habitado por un vanidoso, ¿no? Uh-huh. Y entonces el principito, cuando llega al planeta, pues le dice, admírame, ¿no? Admírame. Ve lo que tienes enfrente. Al principio le llama la atención, ¿no? Porque es una persona que le cae bien al principito y todo eso, se quita el sombrero y todo, y le dice al principito que le aplauda, ¿no? El principito le está aplaudiendo. Y después le pregunta al principito, bueno, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más haces aquí en tu planeta? Dice, no, nada más. Dice, soy yo nada más y aquí las personas vienen a admirarme, ¿no? Y dice, pero ¿cuáles personas? Si también eres el único en el planeta, ¿no? De acuerdo. Dice, sí, pero por eso tú vienes a admirarme, ¿no? Y le pregunta el principito, bueno, ¿y qué es admirar? Y si admirar significa reconocer que soy el hombre más bello, el mejor vestido, el más rico y el más inteligente del planeta. ¿Según quién, no? ¿Según quién? Dice, pero es el único en el planeta, le dice el principito. Pues, es que sí, es genial el principito. Entonces, esto yo lo interpreto mucho con el sentido de cuando somos un poco egoístas y nos fijamos nada más en nosotros, ¿no? Uh-huh. O en lo que nos conviene a nosotros, ¿no? Y a nivel empresarial se puede dar, ¿no? No solamente con los dueños o con los que están al frente de la empresa, sino también con las mismas áreas de las mismas empresas. ¿Por qué? Porque a mí me conviene, si soy mercadotecnia, que ventas no me pase mucho trabajo, para yo poder salir temprano, ¿no? Entonces pero eso sí, ante el jefe tengo que quedar bien. Entonces, ¿no? Entonces en esta parte yo lo pongo como
todas las personas que se preocupan solamente por su beneficio y descuidan otras cosas que ocurren dentro de la empresa, recayendo en un egoísmo, ¿no? Muchas veces puede ser manejado de esta manera. Pues yo creo que también se relaciona mucho con el tema del liderazgo, en ambos lados, o sea, del líder, pero también del equipo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? O sea, hay una parte chistosísima en esta visita que hace a este asteroide el Principito, que le dice, a ver, pon una mano y luego pon la otra, ahora agítalas, ¿no? Y entonces lo hace aplaudir, pero de una forma, pues sí, ridícula, ¿no? O sea, ridícula porque lo que él quería era el aplauso, o sea, no importaba si lo sacaba a fuerzas y explicando cómo tenía que aplaudir al Principito. Y creo que esto va de ida y vuelta, o sea, la admiración indudablemente es algo que yo creo que a todos nos gusta, tanto recibirla como darla, ¿no? O sea, pero algo que de repente perdemos de vista es que la admiración nace, la admiración se siente. No puedes obligar a nadie a sentir admiración por ti, ¿no? Entonces, creo que de repente más bien nos estamos haciendo tontos de repente en las empresas, en el sentido de, es que todo mi personal me admira. Bueno, no, igual y te aplaude como foca, tipo Principito obligado, ¿no? Pero no implica que te admire. O sea, ¿qué estás haciendo tú como líder para que tu personal admire algo de ti, ¿no? Aparte, puede admirar algo de ti, o sea, tal vez que hoy vas bien vestido y mañana que eres muy agradable y mañana que eres muy brillante. No tiene que admirar todo de ti, ¿no? Que a veces también yo creo que este ego que tenemos es que soy perfecto, o sea, ¿qué le pasó al mundo que hizo a alguien tan perfecto, no? Y entonces eso es justamente lo que creo que no debemos de perder de vista, o sea, ni hacer a la gente o ni obligarla a admirarte, ¿no? O sea, y más bien ponerte a construir realmente una persona íntegra que sea digna de admiración, ¿no? Más que ese aplauso, que ganarte ese aplauso forzado, pues mejor te lo ganas sin que sea algo obligado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los que más me gustó, porque somos súper ególatras, realmente los seres humanos nos gusta ese tema de que nos vean los reflectores en nosotros y tal. Bueno, pero ¿qué estás haciendo tú realmente para tener esos reflectores, ¿no? O sea, realmente, ¿qué le estás dando tú a la gente? O sea, no solamente que ellos te den la admiración, sino tú qué le puedes dar a la gente. Sí, fíjate que es una interpretación que yo tengo acerca del libro. Cuando visita el Principito cada uno de sus planetas, como que yo siento que el autor trata de retratar a los diferentes tipos de personas, ¿no? Que él fue detectando en razón de su vida, ¿no? Y el tema de la vanidad, creo que él como que lo hace demasiado, lo estira demasiado, en el sentido de que sí, el más guapo, el más rico y todo eso, ¿no? Pero creo que trata de decir eso, o sea, yo, nada más yo, me fijo por mí mismo, yo solamente necesito los aplausos, yo, ¿no? Y entonces como que te trata de decir, y al final de cuentas, todos los que están en este planeta, de todos los personajes que vamos a hablar ahorita, estos dos que ya llevamos y los próximos que nos faltan, todos se encontraban solos. Es una de las cosas, ¿no? En su planeta, todos se encontraban solos. Entonces yo siento que lo que intenta hacer el autor es esto, como que ubicar a las personas, a las personalidades que él encontró en su vida, y decir, bueno, por eso esas personas están solos, ¿no? Y por eso los ponía en cada uno de los planetas, ¿no? Mira, interesante la interpretación, sí. No la había pensado así, Eliad, pero ahorita que le mencionas, creo que cuando llega a la Tierra, dice que en la Tierra como que se juntaban un poco de todos. Exacto. O sea, ya cuando llega ya al final a la Tierra dice, ay, pues en la Tierra había un poco de cada uno de los que visité, ¿no? Exacto. Entonces seguramente sí tiene que haber algo relacionado con eso, ¿no? Interesante interpretación. Y bueno, eso ya, terminamos el segundo planeta, Ajá. Llegamos al tercer planeta y está habitado por un bebedor. Yo lo pongo como, bueno, lo voy a leer. Ajá. El Principito le pregunta a la persona, ¿por qué bebes? Y él le contesta, para olvidar. ¿Para olvidar qué? Le pregunta el Principito. Para olvidar que siento vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Pregunta el Principito. Vergüenza de beber. Sí. Y yo pongo que pienso que este punto sale a relucir en un ámbito personal más que nada, también puede ser en el profesional, cuando llegamos a caer en estancamiento, ¿no? O refugiarnos en algo. Cuando no podemos superar ciertas cosas, ciertas circunstancias que nos llegan a atormentar, entonces pues caemos en un estancamiento y a lo mejor en esa vergüenza que te propone el autor.
Sí, fíjate que ese es uno de los asteroides que me pareció muy, muy interesante. Bueno, es que todo, la verdad es que todo tiene su magia, realmente todo está muy hermoso. Pero ese tema del bebedor nos ubica en cómo a veces responsabilizamos a todo de lo que nos pasa. Y no nos damos cuenta que nosotros está la solución, ¿no? O sea, bueno, pues si tienes vergüenza de beber, pues deja de beber, ¿no? Pero estamos tan inmersos en este rollo de, ay, es que soy una víctima del mundo, ¿no? O sea, tengo que continuar aquí, que entonces es más fácil, no, pues es que tengo que continuar bebiendo, lo siento, ¿no? Entonces, eso es un absurdo. O sea, cuando te pones a pensar que la solución está en el exterior y no en ti, pues corres el riesgo de convertirte en un bebedor estilo del Principito, ¿no? Y muchas cosas nos pasan así. O sea, por ejemplo, es que no tengo trabajo. Bueno, y de verdad que de repente sí se escucha eso de no tengo trabajo. ¿Y por qué no tienes trabajo? Bueno, pues porque el país está muy complicado. Bueno, hoy en día, no sé, estaba conversando hace ratito acerca de cuando subes una oferta de trabajo y hay 18 interesados y a la hora de las entrevistas van 3. Y entonces, y luego son los mismos que están diciendo es que no encuentro trabajo, ¿no? Entonces, pues si no vas a la entrevista, ¿cómo vas a encontrar trabajo? O sea, ¿qué estás haciendo para encontrar un trabajo, no? O sea, es más bien ubicarnos en, si ya nos metimos en este círculo vicioso, que yo creo que en algún momento todos hemos pasado por un círculo vicioso, ¿no? Claro. Realmente, y eso te hace caer de repente en un área de confort. Pero el tema es quedarte ahí, o sea, y con esa vergüenza de beber y seguir bebiendo, pues si te sientes vergüenza de beber, pues deja de beber. Entonces, eso es como esta dinámica de, bueno, hazte responsable tú de salir de ese círculo, ¿no? Que, bueno, es todo un reto, pero pues realmente es un reto que te cambia la vida. Exacto. Y bueno, pues el Principito no dura mucho en ese planeta, ¿no? La verdad es que esa es la conversación, esa es la conversación máxima que tiene. El Principito sale diciendo que pues, los adultos son muy complicados, ¿no? Fíjate que algo que también me vino a la mente ahora que hablábamos de esto del bebedor, es del tema de los que están en un trabajo que no les gusta, ¿no? O sea, es que estoy en un trabajo que no me gusta. ¿Y por qué estás en el trabajo que no me gusta? Bueno, porque es que lo necesito. Bueno, por ahí no podrías conseguir otro trabajo. No, bueno, es que no me gusta, pero lo necesito. Bueno, sí, pero entonces ¿por qué no consigues otro trabajo en donde no estés renegando y harto de levantarte a diario a ir, ¿no? Entonces es esto de, puedes necesitar un trabajo, pero también si no es lo que a ti te gusta hacer y tienes otra posibilidad, porque siempre hay otras posibilidades, pues entonces busca otra posibilidad. O sea, no te enganches en eso de pobre de mí y entonces pues tengo que seguir la inercia de la vida, ¿no? Entonces sí, es muy, muy interesante eso del bebedor, sin duda. Sí, exacto. Y bueno, no se queda mucho tiempo en ese planeta, llega al cuarto planeta y ese está ocupado por un hombre de negocios, ¿no? Y entonces, el cual se dedicaba a contar estrellas. Las contaba para poseerlas y sentirse rico, ¿no? Entonces, en un diálogo, le pregunta el Principito, bueno, ¿de qué te sirve contar las estrellas? Dice, bueno, me sirven para poseerlas y ser rico. Y dice, ¿y de qué te sirve ser rico? Me sirven para comprar más estrellas si alguien las descubre, ¿no? Y bueno, el Principito le dice, bueno, ¿y a quién le pertenecen las estrellas? ¿No? Si alguien más las va a descubrir, ¿a quién le pertenecen las estrellas? Y dice, pues a mí. Y dice, y le dice el Principito, bueno, pero ¿cómo van a ser tuyas si también pueden ser de alguien más? Y dice, no, si a alguien más no se le ocurrió la idea, entonces las estrellas son mías, ¿no? Entonces es como que da un poco de analogía de que aquello que es nuevo y que no lo ha pensado nadie más, entonces es mío, ¿no? Sí, claro. Oye, Elías, ¿te parece bien que nos vayamos al corte? Porque ya me están mandando a comercial. Claro que sí. Pero mejor regresamos a hablar de este cuarto planeta, regresando de este corte comercial, ¿te parece? Sí. Bueno, amigos, no se vayan, estamos en Desde los Libros. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos.
Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Bueno, Elías, ya nos queda poco tiempo, o sea que vamos a explorar rápido estos 3 asteroides que nos faltan. Bueno, nos faltan 3 asteroides y el de la Tierra. Pero me gustaría cerrar con este del el cuarto planeta. Exacto. ¿Qué hacía el hombre de negocios? Bueno, dice, yo administro las estrellas, las cuento y las recuento una otra vez. Es algo difícil, pero soy un hombre serio, ¿no? Todos siempre al final soy un hombre serio. Soy un hombre serio. Y entonces fíjate que lo más rescatable de ese capítulo, una pregunta de verdad poseemos una empresa o la empresa nos posee a nosotros. Creo que el libro lo responde de una forma magistral, ¿no? Porque dice el principito, yo tengo una bufanda y puedo ponérmela en el cuello y llevármela. Dice, yo soy dueño de una flor que puedo cortarla y llevármela también. Dice, pero tú no puedes llevarte las estrellas. Dice, yo soy útil para mis volcanes, que se refieren a su planeta, y para mi flor. Dice, es útil para mis volcanes y para mi flor que yo las posea. Dice, pero tú no eres útil para las estrellas. Y creo que ahí es cuando se responden estas inquietudes. ¿De verdad poseemos una empresa o la empresa nos posee a nosotros? Yo creo que la empresa nos pertenece por el simple hecho de que somos útiles para ella, ¿no? Porque al final de cuentas, a lo mejor como emprendedores o empresarios que fuimos los que decidimos iniciar la empresa, pues está la esencia de la empresa ahí, ¿no? Plasmada. Entonces es un reflejo de nosotros mismos, ¿no? Entonces quiere decir que somos útiles para eso, y creo que al final de cuentas, cuando nos referimos a poseer, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que tenemos que ser también útiles para las cosas que poseemos. Claro. Sí. O sea, las cosas o las personas tienen que ser útiles para nosotros, pero también nosotros para las cosas y las personas tenemos que ser útiles. Exactamente. Y perdemos de vista muy a menudo eso, ¿no? O sea, estamos buscando el beneficio para nosotros, pero no nos estamos fijando que también nosotros tenemos que dar algo. Pero fíjate que algo muy, muy interesante ahí es donde decía, es que yo soy una persona muy seria, ¿no? Y me daba mucha risa porque el principito, con esta liviandad que le caracteriza, decía, bueno, ¿y para qué quieres 500 millones de estrellas? Y como se la pasaba cuenta y cuenta, y no entendía ni para qué contaba tanto, pero él contaba y era muy preciso. Me encanta una parte en donde le dicen, no son 500 millones de estrellas, son 501.622.731 estrellas, porque yo soy muy serio y soy muy preciso. Entonces, yo creo que eso es algo muy, muy, muy importante. O sea, creo que a veces la liviandad en nuestras relaciones humanas, tanto en la empresa como en las personales, es muy importante, ¿no? O
O sea, a veces tanta precisión luego tampoco es tan buena. O sea, claro, hay profesiones donde necesitas mucha precisión, pero en el día a día de tu vida también no tienes que ser tan estricto, tan no salirte de lo que debe de ser, etcétera. Y yo creo que lo que nos invita al Principito es justamente a ser livianos, a decir, disfruta el camino, o sea, sí sé preciso, pero que eso no te vuelva serio, una persona seria en toda la extensión de la palabra, sino también aprende a ser niño, diviértete, sé creativo, ¿no? Y sobre eso que dices en otra parte del libro, cuando está platicando con el aviador, le dice el Principito, conozco un planeta donde vive un señor muy colorado, que nunca ha olido una flor, ni ha mirado una estrella, y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas, y todo el día se la pasa diciendo, yo soy un hombre serio, muy serio. Pues sí, o sea, hay veces que entonces, claro que cuando quieres solamente poseer y generar y todo eso, pues te olvidas de vivir, ¿no? sí, Entonces eso es lo más importante. sí, y te vuelves una maquinita trabajadora y luego te pierdes de muchas cosas, de muchas rosas que que tienes en tu casa, que tienes en tus amigos, que tienes en ti mismo, en darte un tiempo para ti, ¿no? Por ser este contador de estrellas imparable, ¿no? Que no quería que nadie lo interrumpiera. Pues Y bueno, quiere poseer más y más y más claro. y más y más. Y el tema es, ¿para qué quieres poseer eso? Exacto. Porque a veces también pareciera, es que quiero hacer mucho dinero, ¿para qué quieres el dinero? O sea, hemos visto muchos casos en los que el dinero no ha significado la felicidad, ¿no? O sea, claro que te saca de muchos aprietos y demás, pero ya cuando llegas a un grado exorbitante de millones, luego hasta se convierte en un arma contra ti mismo, Sí. ¿no? Sobre ese punto, por ejemplo, hay una gran frase de Steve Jobs que decía que no quiero ser el hombre más rico del cementerio, ¿no? De acuerdo. Y sobre todo ahí, no recuerdo muy bien la historia, es una historia un poquito larga, pero en internet circula que fueron la última entrevista que tuvo Steve Jobs, en la que él decía que pues de nada sirvió generar tanto dinero, ¿no? Si al final de cuentas pues no lo pudo curar del cáncer, no le pudo permitir siquiera un día más de vida. Sí, Entonces, de acuerdo. es algo muy crudo, muy rudo, no quiere decir que no lo vas a dejar de hacer, no vas a dejar de perseguir tus sueños y todo eso, pero pues al final entender que tenemos un tiempo de vida y que lo mejor es vivir, ¿no? Sí, y es que vivimos más como esta historia de tengo que ser exitoso de acuerdo al mundo y nos olvidamos de lo que verdaderamente somos y de lo que verdaderamente queremos. O sea, claro que el dinero es bueno, por supuesto que el dinero es bueno, pero el tema es para qué quiero ese dinero, en qué lo estoy aplicando, cómo me está funcionando, cómo me está haciendo feliz tener ese dinero. ¿Cómo voy a generar ese dinero también, no? Exacto, también. Si vas a poder dormir tranquilo también, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, Muy y bien, bueno, Elías, entonces a ver, pasemos. Ese planeta deja muchas enseñanzas, por cuestión de tiempo, bueno, vamos a continuar. Ajá. Dice, el quinto planeta está habitado por un farolero, que era un planeta más, que era el planeta más Y pequeño. se la pasó ensayando varias horas antes, ¿eh? Sí. Habitado por un farolero, el planeta más pequeño, y lo que él se dedicaba era como un trabajo. Él tenía que encender el farol cada vez que anochecía. Lo que pasa es que cuando el Principito llega, el planeta se movía más rápido. Entonces, cada día duraba un minuto, ¿no? Entonces el farolero pues ya estaba harto, ¿no?, de todo lo que tenía que hacer. Y entonces el Principito le decía, ¿qué hacía? Y dice, pero ¿por qué no intentas otra cosa, no? Si ya estás cansado de estar prendiendo el farol cada minuto. Y dice, no hay nada que comprender, dice el farolero. Dice, la consigna es la consigna. Dice, el planeta... y el Principito le dice, bueno, pero si caminas rumbo al sol, entonces no va a anochecer hasta que tú quieras. ¿Por qué? Porque tú vas combinando en razón del día, entonces el día te va a durar lo que tú quieras y así puedes descansar de estar encendido el farol. Dice, no, la consigna es la consigna, ¿no? Entonces al final el Principito se queda diciendo, bueno, pues ese es el único que no se preocupaba por sí mismo, pero tampoco entendía el Principito por qué no podía él ver más allá de lo que tenía, de solamente estar en su planeta encendiendo un farol, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que eso es algo bastante interesante porque lo que hace el farolero es, de alguna manera, pues ya me impusieron esto, pues lo estoy haciendo. Y creo que a veces hacemos las cosas mecánicamente porque nos las imponen. No entendemos ni siquiera el sentido que tienen, ni para qué las estamos haciendo. Y entonces llegamos al absurdo de estar prendiendo y apagando faroles a lo tonto, ¿no? Sino, igual hay una forma más creativa de hacerlo. O ahora bien, si quieres apagar y prender faroles cada minuto, pues disfrútalo, ¿no? Disfrútalo y entiende por qué lo estás haciendo.
Sí, claro, yo por ejemplo puse que mi forma de interpretarlo es para aquellas personas que no ven más allá de lo que tienen, ¿no? Ujú. De lo que poseen y que no se preguntan o no juzgan las cosas de que están haciendo. Por ejemplo, en este caso, pues él no, ¿qué razón tenía de encender el farol, ¿no? Cada noche, ¿para quién? Si a lo mejor en su planeta los días solamente igual era el duraban un único, minuto, ajá, seguía siendo el único, pero en su planeta solamente duraba el día un minuto, ¿no? Para cualquier persona que estuviera afuera, pues no lo consideraba algo que le pudiera ser útil, ¿no? Ujú. Sí, de acuerdo, o sea, realmente es hacer las cosas sin entender por qué las estamos haciendo, ¿no? Y bueno, y algo que también te decía era que también se puede relacionar con que el mundo es muy dinámico y evidentemente tal vez lo que en algún momento funcionaba de prender el farol en 1 hora y después esperar 12 horas para apagarlo o 15 horas para apagarlo, pues tal vez ahora iba a requerir que cada minuto estuvieras prendiendo y apagando, ¿no? Pero también era parte del juego entrar a este dinamismo del mundo que siempre está cambiando. Pero en el tema particular del farolero, yo creo que descansa mucho en el tema de que no tienes que hacer las cosas por consigna, que a veces es bueno hacerte preguntas acerca de lo que estás haciendo para ver a dónde te está llevando eso que estás haciendo, y no nada más es que la consigna es, y pues yo ni modo, yo la sigo, ¿no? Yo la sigo íntegramente, sino cuestionarte un poco de por qué estoy haciendo esto, para qué lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos invita a todos en cualquier actividad que estemos realizando, o sea, ¿para qué estoy haciendo todo este trabajo? De verdad me gusta, de verdad me satisface, de verdad me siento bien. Sí. De acuerdo, Elías. Bueno, pues esa es la enseñanza del farolero. Y del quinto planeta. Ajá. El sexto planeta estaba habitado por un anciano que escribía grandes libros. Después uno se da cuenta que, bueno, le dice al principito, soy un geógrafo. Y el principito le pregunta, bueno, ¿y en tu planeta hay mares, montañas, desiertos? Y dice, no, yo solo registro a los exploradores, lo que los exploradores me dicen. Y si los exploradores mienten, dice, exijo pruebas, pero no acudo a cerciorarme de ellas, ¿no? Entonces yo lo veo así como un poco de experiencia contra conocimiento, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que podemos aprender lo que nosotros queramos, ¿no? Pero si no lo hacemos, si no lo vivimos, pues de todas formas no sirve nada saberlo, ¿no? Uh-huh. Como que es un poco esa invitación a, bueno, sí, en verdad puedes ser una persona muy culta y muy inteligente en el hecho de los conocimientos, de adquirir conocimientos, pero bueno, el hecho de conocer el planeta, de sentirte vivo, pues no solamente quedarte a escribir grandes libros como el sabio lo hacía, ¿no? Sino a ver y cerciorarte de que las cosas existen. Sí, totalmente de acuerdo, porque de repente te crees lo que los demás dicen, ¿no? O sea, y yo creo que a veces es muy sano tú averiguar si de verdad es cierto lo que los demás dicen. Debemos de tomar en cuenta que hay muchas verdades en este mundo, ¿no? O sea, es tu verdad, mi verdad y la verdad. Entonces, creo que ahí sí es cuestión de percepciones, y cuando nos quedamos con lo que los demás nos dicen, pues no aprendemos algo que realmente creamos nosotros, sino simplemente somos un eco del otro, ¿no? Exacto. Y a nivel empresarial se puede interpretar como tú dices. Dice, por ejemplo, cuando un gerente confía demasiado en sus empleados, en lo que los empleados le dicen, o cuando un dueño se confía demasiado en lo que la gente le dice, pues entonces no se cerciora de los datos, no sabe cómo se hacen las cosas, y entonces pues puede cometer un grave error, ¿no? Sí, de acuerdo. Y y también, por ejemplo, se puede interpretar en aquellos que se animan, por ejemplo, a poner una empresa y que pues tienen que cruzar ciertos requisitos, tienen que pasar por ciertas cosas, de que el negocio funcione o no funcione, pero al final de cuentas ahí está su empresa, ¿no? Y aquellos que estudian, pues bueno, para manejar esas empresas, pero pues no son las empresas de ellos. Ajá. Simplemente estudian para administrar una empresa cuando ellos nunca han puesto un negocio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Elías, porque indudablemente creo que cuando tú le pides a alguien que haga algo en tu empresa, tú también como mínimo debes conocer al menos algo de lo que le estás pidiendo, o entender qué le estás pidiendo, para después poderte cerciorar si se está realizando adecuadamente, ¿no? Porque después resulta que el responsable fue tu empleado, y muy seguramente no comprendes que el responsable directo eres tú, ¿no? Exacto. Al no estar al pendiente de qué está ocurriendo con esa situación en concreto. Sí, por ejemplo, hay muchas series de televisión, sobre todo gringas, la mayoría son gringas, ¿no? Que son de muy buen nivel, que te hablan acerca de este punto. Por ejemplo, hay uno que se llama Jefe Encubierto, Está muy lindo. que transforman al dueño y que lo meten, y pues ya se van dando cuenta cuáles son los empleados y cómo reciben cómo reciben a los clientes, qué trato les dan y todo eso, ¿no?
Y entonces ahí se resulta que no, pues a mí me había dicho que tal empleado no trabajaba y es el que mejor atiende a las personas y tal, ¿no? O simplemente le dicen, oye, pues cambia una bujía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Oye, pero te dedicas al negocio. Sí, pero pues es que yo estudié esto, no sé cambiar una bujía. Ah, bueno, pues entonces pues, tienes que hacerlo porque si se lo exiges a tu personal, debes saber hacer. De acuerdo, Elías. Elías, pues ya nos tenemos que despedir, pero me gustaría que cerraras con alguna enseñanza relacionada con la Tierra, ¿no? Con la Tierra, que es el último de los planetas que visita. Creo que la más importante es lo de la domesticación del zorro, ¿no? Si bien que con el piloto existe una gran amistad entre el Principito y el piloto, creo que lo que más te enseña es esta amistad que también genera el Principito con el zorro, ¿no? Y te habla acerca de la domesticación, ¿no? Que a lo mejor suena un poquito rudo, ¿no? El término, pero pues es más que nada de generar una cierta relación con las personas o con las personas que tenemos alrededor, ¿no? Y lo que dice en el libro es, efectivamente verás, tú no eres para mí más que un muchachito igual a otros 100,000 muchachitos y no te necesito para nada, le dice el zorro. Dice, tampoco tienes tu necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro entre 100,000 zorros semejantes. Dice, pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí el único en el mundo, yo seré para ti el único en el mundo, ¿no? Y esto creo que es importante, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace especial a lo que tú tienes? O sea, la familia que tienes, a los amigos que tienes y todo eso. Pues el hecho de todo lo que has compartido con ellos, ¿no? De acuerdo. Es lo que hace más importante a tu rosa, le dice, es el tiempo que has perdido en ella, ¿no? Y el zorro lo ve más, es el tiempo que has ganado con ella, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es eso. Cuando tenemos una relación de amigos, de familia, de trabajo y todo eso, pues el tiempo que has invertido en esa relación es lo más importante y es lo que esa persona valga más sobre las otras personas que no conoces, ¿no? De acuerdo, yo creo que hay una frase fabulosa que dice que solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos, y yo creo que en esta construcción de relaciones más humanas, en donde verdaderamente construyamos relaciones poderosas que perduren, ¿no? Y que sean auténticas, de me interesas, un auténtico me interesas, creo que eso se refiere con la domesticación del Principito, ¿no? Y efectivamente no tener miedo en las relaciones, incluso obviamente en las empresas, no tener miedo a ver también con el corazón y a querer a la gente con el corazón y ser auténticamente un aliado de corazón. Exacto. Y al final de cuentas a lo mejor es a veces mejor decepcionarte que no vivir eso, ¿no? De acuerdo. A lo mejor sí duele, pero como dice el zorro, le pregunta el Principito, ¿y no vas a llorar? Y dice, claro que sí voy a llorar. Y dice, ¿ves? Por eso te dije que no me domesticaras o que no estuviéramos juntos. Ajá. Y le dice, no. Dice, cada lágrima lo vale, ¿no? O dando a entender eso, ¿no? Que cada cosa de eso vale, ¿no? Sí, porque ya lo viviste. Porque ¿no? ya lo viviste. O sea, hay que arriesgarse también. Exacto. Elías, pues nos tenemos que ir, si no ya ahorita me van a poner una bomba en el canal, pero muchísimas gracias, fue un gusto platicar contigo del Principito, efectivamente es un libro maravilloso. Hay que leerlo. Realmente hay que leerlo y adoptar las enseñanzas de acuerdo a nuestro día a día, a nuestra empresa, a nuestra vida, a nuestras relaciones familiares, de amistades, todo, ¿verdad? Sí, no olvidar que lo más importante siempre va a ser vivir porque en algún momento se acaba todo y ya. De acuerdo, Elías. Pues nos vemos pronto en la sección Libros para Emprendedores. Muchas Amigos, gracias. nosotros ya nos vamos corriendo. Que estén muy bien y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.